A esta hora voy a conversar con John Feely, quien fue embajador de Estados Unidos en Panamá y hoy pues sigue siendo analista político estadounidense. Buenos días y bienvenido, John. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola Shirley, un gusto estar contigo y los radio oyentes. Por favor. Bueno, se sabe que hay 7 estados bisagra que o deberían definir la elección en los Estados Unidos. ¿Cómo se comportan estos estados o cómo se han comportado? Y sobre todo quiero preguntarte si realmente existe un voto distinto, un comportamiento distinto en el elector rural que en el elector de los suburbios, pues de la ciudad. ¿Se comporta diferente? Excelente pregunta, y en realidad es algo que aún nosotros, los politólogos, los exdiplomáticos y ciudadanos con bastante información, o sea, hay votantes que son votantes con mucha información que se involucran voluntariamente en informarse sobre las campañas, los candidatos. Y luego, francamente, en Estados Unidos, en toda democracia, Shirley, hay gente que tienen otras prioridades, o sea, hay gente que no tienen tanta información. Entonces se habla aquí en Estados Unidos de un voto informado y un voto con menos información. No quiere decir que esos votantes son malas personas. Es que simplemente si un hombre está trabajando 24/7 tratando de poner comida sobre la mesa para su familia, no tiene tanto tiempo para investigar cuáles son los puntos de los candidatos, etcétera. A lo mejor de vez en cuando lee los titulares, a lo mejor no ha tenido tiempo porque está trabajando, porque está enfermo, porque hay un montón de razones. En fin, no todo elector, no todo votante es igual con la misma información en el momento que llega a la urna, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntas si hay gente que se comporta distinto, o si hay estados que se portan distinto. Es cierto que hay diferencias y sí, se portan distinto. Hay algunos que se levantan pensando en la campaña en 5 de noviembre, como yo. Hay otros que tienen otras prioridades, imagínate tú. O sea, una mujer con bebé recién nacido o algo así. En ese sentido, los indecisos, que no son necesariamente distintos de los 7 estados bisagras, pero los indecisos en general tienden a ser gente con o muchísima información o muy poca información. Y después de analizar toda la información que tienen a mano, todavía no han decidido si van a votar por Donald Trump o por Kamala Harris. En los 7 estados, y ya tú y yo hemos hablado antes, los 7 estados que son claves, que son bisagras, es esa población de indecisos, votantes que no han decidido hasta ahora, y estamos a 29 días de la elección hoy. Esos son la gente, o eso es la gente, digamos, que las dos campañas quieren alcanzar. Entonces, sí se portan distinto por la forma de que se interesan, se meten interés en la campaña. Y hasta ahora, según las encuestas, ayer, Shirley, tú no lo vas a creer, pero vamos de par en par. Todas las encuestas están en 48, 48, 49, 51. O sea, es increíble que en 7 estados de la nación, que son muy distintos, ¿eh? Michigan, que está en el norte, que está en la frontera con Canadá, es muy distinto en términos no solamente de su topografía, pero es como hablar de Roima y Zulia, es como hablar de Caracas y Timbuktu. O sea, estamos hablando de lugares que son muy únicos, distintos en cómo es su calidad de vida, cuál es la economía, de qué se trata los patrones sociales. Y en aquellos 7 estados sí hay una gran semejanza aquí. Sí. Ahora, sí, no te quiero interrumpir, me ibas a decir. No, simplemente que en los 7 estados todavía no tenemos un candidato que definitivamente está llevando la causa, que es el puntero. Sí. ¿Cuál sería o serían los temas que podrían decantar hacia una opción u otra? Por ejemplo, pongo el tema de la migración, de las políticas migratorias.
ese es un punto que podría ser decisivo. Es decir, al norteamericano, independientemente que sea demócrata o republicano, ¿le molesta el tema de la inmigración? Mira, es muy, muy difícil encontrar un candidato, perdón, un militante de la campaña de Donald Trump que te vaya a decir en la cara, yo no quiero migrantes aquí en Estados Unidos. Pero existe, lamentablemente, Shirley, existe una hipocresía enorme. Somos un país de migrantes, nadie lo puede negar. Es muy difícil encontrar un militante en uno de los rally o los reuniones de Donald Trump que te vaya a decir, no, los migrantes son escoria, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos el candidato Donald Trump que está diciendo que los haitianos están comiendo gatos y perros. Una mentira pura, algo inventado, algo que se ha desmentido. Y sin embargo, él sigue diciéndolo. ¿Por qué? Porque él dice lo que el racista no quiere decir públicamente. Y eso ha sido un fenómeno que me molesta muchísimo, y yo obviamente yo apoyo la candidatura de Kamala Harris, porque Kamala Harris reconoce que sí queremos migración, pero queremos migración que sea ordenada, legal, correcto, por las pautas, por reglamentos, y que no tengamos lo que tenemos lamentable ahora, que es bueno, un caos en la frontera. Ahora, es muy importante decir también que en el momento de votar, la gran mayoría de los votantes no van a pensar en la migración. Van a pensar en su economía doméstica, Mm. van a pensar en cómo están las cosas en su casa. Y ahí es donde Donald Trump es especialista en amedrentar y causar pavor en las fantasías de sus militantes. Y eso es lastimoso, pero es cierto, y tienen derecho a votar. Pero por eso Kamala Harris está abogando a favor de una frontera segura, con respecto a la ley y que se administra con pautas que son entendibles tanto para los migrantes, para los americanos y sobre todo, Shirley, que sean humanitarios. Tenemos que reconocer al migrante que sea venezolano o de Etiopía como un ser humano y tratarlo con la dignidad que se merece. Punto. Ahora, fíjate, John, con respecto a este tema ha trascendido, todavía no hay una confirmación oficial, pero el tema del parole humanitario, CBS ha tenido acceso a algunas fuentes en los que el gobierno de Biden, y bueno, uno supone que también será, si resulta ganadora Kamala Harris, no van a extender el parole humanitario en el caso venezolano, creo que también cubano y nicaragüense, si mal no recuerdo. Es decir, que al final también hay una distancia con respecto a las políticas migratorias, al menos en Bueno, ese aspecto. sí, sí. Mira, Shirley, nadie te va a decir, ni Kamala Harris ni Tim Walz, Ujú. tu candidato a la vicepresidencia, te van a decir que nuestro sistema de migración funciona bien. No funciona bien, está en crisis. Eso Mm. está claro. La diferencia entre Donald Trump y Kamala Harris es que Donald Trump no quiere reparar el sistema porque es un buen tema, piensa él, para postularse. Y Kamala Harris quiere repararlo, Tim Walz quiere repararlo. Ellos han propuesto o han apoyado, digamos, mejor decir, han apoyado un proyecto de ley hecho por un republicano que pretendía administrar la frontera con más recursos. Es muy complicado y no lo voy a explicar ahora en este momento porque no tenemos tiempo, pero lo que necesitamos son más recursos para administrar nuestra frontera. Ellos tenían un republicano que negoció, James Lankford, del estado de Oklahoma, negoció un proyecto de ley, tenía el apoyo de republicanos como demócratas en el Senado. ¿Y qué pasó? Cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de tener esta nueva legislación, Donald Trump se dio cuenta de que esto iba a quitarle, restarle un tema importante en su campaña y comenzó a militar en contra del proyecto de ley y cayó. Entonces, y no pasó, porque tenemos que reconocer, él tiene sus apoyantes, él tiene gente que están
pues viven con miedo de las venganzas de él. Entonces, lo que tenemos actualmente es la situación de TPS, como acabas de decir, y es correcto. Eso significa un permiso especial temporal. Es una figura de la ley que Mm, existe ahora que permite al presidente admitir ciertas poblaciones. Esos son, y son designados por, no etnia, pero por nacionalidades. Entonces, haitianos, venezolanos, etcétera. Pero siempre, siempre, cuando se invocó, fue una cuestión mm. temporera. O sea, la idea era un año, año y pico, porque no se puede admitir todo el mundo de una forma permanente. Se hace cuando hay situaciones que son fatales, horribles. Ahora, el problema en Venezuela, honestamente, es que la situación allá no ha cambiado tanto. Sin embargo, ustedes ya tuvieron sus elecciones, ustedes ya han, bueno, el pueblo decidió quién querían, pero tienen una situación muy tensa allá. Entonces, para fines de los Estados Unidos, nosotros no podemos mantener con vigencia ese aspecto de la ley. Mm. Sin embargo, hay muchos otros programas que los venezolanos pueden acudir, como asilo político, como visas normales, que tienen que viajar a Bogotá, porque no tenemos embajada, los americanos no tienen embajada allá. Pero eso no tiene realmente mucho que ver con la campaña americana, la política aquí en Estados Unidos. Ahora, fíjate, decías algo interesante, John. Al final, el indeciso vota por su economía doméstica. Pero quien ve esto quizás desde afuera, no adentro, pareciera que es un asunto incluso mucho mayor. Bueno, definir qué tipo de nación quiere los Estados Unidos. Por ejemplo, vimos los atentados al presidente Donald Trump. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la violencia política ha llegado al terreno de la política cotidiana estadounidense? ¿Es que Trump es víctima de su propia retórica? Me pregunto. ¿Qué ha pasado allí? No es un tema quizás más trascendental. Es decir, yo no sé si el indeciso entiende que esta votación puede ser más trascendental que su economía doméstica. Uf, excelente pregunta y ojalá que pudiera trasladar ese Ujú. mensaje al indeciso. Mira, totalmente cierto, Shirley. El indeciso está pensando con una cierta referencia, pero eso es, digamos, la gloria y la pena de la democracia. Tú no Mm. puedes instruir, tú no puedes insistir en que todo ciudadano piense igual. Ok, ¿qué pasa con el indeciso y la violencia? Y eso es un punto maravilloso. Aquí en Estados Unidos tenemos dos partidos. Los republicanos en general apoyan la industria de las armas, tanto la fabricación como la comercialización de las armas. Es literalmente, no es nada de exageración decir que estamos inundados por armas aquí. Yo como ex militar, yo como ex diplomático le encuentro francamente vergonzoso. Kamala Harris, Tim Walz quieren aplicar lo que más de 70% de la población americana quiere. Y esos son reglamentos para las armas que hacen sentido común. No estamos hablando de quitarle las armas a los ciudadanos. Estamos hablando de regular las armas de una forma que es definitivamente más adecuada para nuestra convivencia pacífica. Los dos atentados en contra de Donald Trump, tú acabas bien de decirlo, ¿estará cosechando lo que sembró ese señor con su discurso violento, con su discurso de odio? La verdad no sé, porque no conozco a los dos, los dos tipos que intentaron matarlo. Sin embargo, el indeciso, yo quiero preguntarle directamente eso, porque todavía yo no entiendo cómo a estas alturas del partido puede estar indeciso en tu voto, porque no tiene que estudiar todos los temas y sacar doctorado en los temas políticos, simplemente hay que mirar una sola cosa.
o quieres la democracia o no quieres la democracia. En la democracia hay elecciones periódicas establecidas por una cronología. Cuando no tienes eso, cuando hay un dictador, cuando hay un régimen dictador, una sola persona o un grupito de personas privan a la población su derecho de votar, privan a la población su derecho a la autodeterminación. Donald Trump ya ha dicho que quiere ser dictador. Si eso no es suficiente para empujar a un indeciso, la verdad, Shirley, yo no sé cuál es. Lo otro, hablemos de Kamala Harris, ¿no? Hemos hablado de Trump, pero el perfil de Kamala Harris. Bueno, del lado demócrata se dice que, o quienes critican a Trump, que es un populista, pero ¿en qué ideología ubicamos a Kamala Harris? Y si realmente, a ver, es la candidata que quedó, la que había, la opción, es la que está, o es una buena candidata, es decir, no votar por lo que, bueno, lo que desafortunadamente pasó dentro del Partido Demócrata, o tiene el perfil como para conducir a buen puerto los destinos de los estadounidenses. Yo creo que acaba usted de escribirla muy bien. No es la candidata que quedó. Kamala Harris heredó una situación única, francamente. Un candidato a la presidencia, Joe Biden, que era su jefe, el presidente, que simplemente por su edad no era capaz de continuar, punto y aparte. Entonces, pero ella no tenía necesariamente una garantía de que iba a salir como la candidata. Pero ella puso pilas y dentro de 2 semanas, en agosto, julio y agosto, Kamala Harris organizó al Partido Demócrata. Efectivamente hizo campaña dentro de los militantes del Partido Demócrata para ganar su puesto que tiene hoy. Yo creo que si uno revisa la historia de Kamala Harris, es una persona que ha servido al pueblo desde sus años 20. Ella ha sido fiscal en California. Eso es una persona que es siervo del público. Ella, después de eso, se volvió, después de como 25 años, como fiscal. O sea, una persona clave en nuestra sociedad, en cualquier democracia, una persona que sirve el Estado de Derecho. Luego Kamala Harris se convirtió en senadora, después de senadora en vicepresidente. O sea, es muy difícil encontrar una persona en este país que haya tenido una carrera de servicio al pueblo toda su vida adulta. Ojo, otra cosa. Cuando me pregunta si ella es capaz de conducir el barco del Estado a un muelle, a un puerto seguro, yo creo que definitivamente, porque si no, ¿con quién vamos a estar? Vamos a estar con Donald Trump como timonel. Y la verdad es que ya vimos qué pasa. Ya hemos tenido 4 años de Donald Trump. Entonces, ¿qué va a pasar si él tiene su mano sobre el timón? Kamala Harris, otra cosa y punto final sobre ella como candidata, es una mujer que ha demostrado que ella va a ser presidenta para todos los americanos, no solamente para los que la apoyan o los que a quien le gusta su política. Yo creo que la combinación de ella con Tim Walz, que es un hombre muy campechano, muy del pueblo, muy del voto rural, un hombre que entiende quiénes son los agricultores y la gente que trabaja bien en todo el país. Creo que entre los dos es una combinación de una fórmula muy efectiva. Ahora, lo otro, John, es separando, digamos, el tema político. Creo que es importante hablar de la relación de Estados Unidos económica con Venezuela. ¿Qué tanto necesita Estados Unidos económicamente el tema del petróleo? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, hay una guerra en Medio Oriente, hay también una guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, geopolíticamente Estados Unidos, independientemente de la política en Venezuela, necesita mantener relaciones económicas con el país. Eso es algo que sabe Donald Trump, eso es algo que también, entendiendo la administración, sabe también Kamala Harris. ¿Lo ven de esa manera? O sea, ¿pueden separar el tema político del económico? Sí se puede separarlo,
pero yo diría, mi opinión, no es conveniente necesariamente separarlo, pero sí se puede. Mira, hablando en términos absolutamente de sobrevivencia económica, si mañana Venezuela y sus reservas de petróleo desapareciera de la faz de la tierra, Estados Unidos estaría bien. Yo todavía podría, y el ciudadano común aquí en Estados Unidos, podría continuar su vida. No va a tener un impacto mayor. Acuérdate, Shirley, que el productor de petróleo número uno en el mundo es Estados Unidos. Además, estamos ante un cambio de nuestro paradigma energético en el mundo. Sin embargo, habiendo dicho eso, Venezuela es importante y el petróleo de Venezuela debe servir primero el pueblo de Venezuela y número dos, el mundo, el suministro de petrolero del mundo que todavía vamos a necesitar por varias décadas, los expertos nos dicen. Pero yo creo que es mucho más importante cuando uno está formulando su política respecto a Venezuela y digamos, si gana Kamala Harris, yo espero que ellos van a poner la cuestión económica en un contexto mayor. El primer contexto, para mí, y creo que para ella, es humanitario. ¿Cómo está la gente de Venezuela? ¿Están prosperando dentro de la economía regional, global? ¿Hay suficiente comida para la gente en Venezuela? Si no, ¿cuáles son los problemas? Atender a esos problemas y no necesariamente pensar simplemente en la importación de petróleo como si fuera la panacea o el ingrediente en la receta que va a producir una relación excelente. Entonces yo creo que sí es importante, pero no es el sine qua non, no es o la economía o nada. Aquellos que critican a la administración Biden por haber flexibilizado la sanción en contra del sector petrolero en Venezuela, lo que no reconocen es que en Estados Unidos tenemos suficiente petróleo. No lo estamos haciendo porque necesitamos la última gotita de petróleo que sale de Orinoco. Lo estamos haciendo porque es parte de una política mayor. Y en este caso, yo creo que Kamala Harris va a continuar midiendo la situación con cabeza fría y no necesariamente con una política de todo o nada, de sanciones o más sanciones, que prácticamente es la única solución que tuvo Donald Trump. Te agradezco mucho, John. Lastimosamente tengo que despedirte, se me han quedado temas. Bueno, hay un empate técnico, lo ha dicho John, y así las encuestas lo dicen. Veremos cómo se decanta. Yo creo que eso se va a decantar precisamente el día de la elección, me parece. Está muy cerrado, a menos que, bueno, alguna... Yo espero que veamos antes, quizás en las últimas 2 semanas, o sea, y rápidamente estamos llegando a esa fecha. Espero que vayamos a ver quizás un leve puntero, pero sí reconozco que no importa que digan que hagan los candidatos, estamos ante una campaña muy cerrada, pero yo creo que en las últimas 2 o 3 semanas algunas figuras aquí en Estados Unidos se van a pronunciar. Ya hemos tenido varias gente del mundo de la farándula, ya hemos tenido otras personas que son bien conocidas pronunciarse a favor de Kamala Harris, porque ellos quieren empujar a precisamente eso indeciso. Todo el mundo quiere entender cómo podemos encontrar la llave a los indecisos. Pero yo creo que tú y yo vamos a tener mucho que hablar hasta el 5 de Seguro. noviembre. Ya tengo que despedir, pero tú hubieses imaginado, John, mira que hablas de los artistas, que el apoyo de Taylor Swift iba a Kamala Harris iba a generar ese impacto. A eso me refiero, Shirley, a eso me refiero. Es increíble. Bueno, ese es otro tema de discusión. 7:31. Gracias, John. Vamos a hacer una pausa. John Feeley, analista político estadounidense y fue embajador de Estados Unidos en Panamá. Nuestro invitado a esta hora en Chili Radio. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Son sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.